Hola, hola. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. Y antes de iniciar este pensamiento crítico, felicitaciones a todo Quito por los 481 años de fundación. Así que un abrazo de felicitación a los residentes y ciudadanos quiteños por estos 481 años de la fundación. Y también a mi ciudad, a mi bella Guayaquil, gracias por recibirme el día de hoy desde los estudios de Ecuador TV en la ciudad de Guayaquil. Bueno, el día de ayer los ruidos políticos estuvieron muy elevados, los decibeles estuvieron muy elevados. Lo cierto es que se aprobaron las enmiendas constitucionales y para tratar este tema tenemos a Verónica Arias en los estudios de la ciudad de Quito, vicepresidente de la Comisión Especializada. Y una sorpresa, la abstención del asambleísta por Alianza País, la abstención de un asambleísta de Alianza País que ha generado también un gran signo de interrogación. ¿Cuáles fueron los motivos por esa abstención? Bueno, le damos la bienvenida entonces y la saludamos a la señora vicepresidenta de la Comisión Especializada, Verónica Arias. Señora vicepresidenta de la Comisión, asambleísta Verónica Arias, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias por la gentil invitación. Saludos a los amigos televidentes. Bueno, comencemos y entremos entonces en materia. Lo que se aprobó ayer era crónica de una aprobación anunciada de parte de las propuestas de las enmiendas. Comienzo preguntando para que la ciudadanía dimensione y sepa exactamente de la fuente cuántas propuestas fueron aprobadas el día de ayer. Porque decía que se iban a aprobar 15 y no 16. Bueno, muchísimas gracias. La propuesta original que fue planteada, que fue presentada por el bloque de legisladores del Movimiento Alianza País, que fue calificado luego por la Corte Constitucional, no fue aprobada de manera exacta. La Comisión de Enmiendas Constitucionales se realizó un trabajo importante a nivel nacional en las 24 provincias del país, en la que con 279 diálogos ciudadanos pudimos dar a conocer esta propuesta de enmiendas constitucionales y también poder recoger los aportes ciudadanos. Precisamente el diálogo ha sido el sello fundacional de este proceso que lo lidera el presidente Rafael Correa, de este proyecto político que lo lidera el presidente Rafael Correa, en el cual pues no se puede desconocer bajo ningún concepto esta práctica de profunda apertura democrática. Si bien es cierto, el diálogo nos ha permitido resolver conflictos, no ha sido una herramienta coyuntural, sino que se ha venido implementando de manera permanente en diferentes temas que han sido abordados por la Asamblea Nacional y por otras instituciones del Estado también. Pero ello no significa que la oposición ecuatoriana o que sus grupos corporativos quieran imponer sus intereses. Nosotros, en el informe para segundo debate que elaboramos en la Comisión de Enmiendas Constitucionales, incorporamos los ajustes que fueron precisamente analizados, reflexionados, debatidos conjuntamente con el pueblo ecuatoriano en los diálogos que se realizaron a nivel nacional. Y ahora, por ello... Estos ajustes que usted menciona, ¿cuáles fueron? Porque habían algunas disposiciones transitorias, sobre todo del tema de la postulación. ¿Qué otras disposiciones transitorias hubo en relación a estas enmiendas? Bueno, al inicio de esta propuesta de enmienda constitucional, muchos ciudadanos pensaban, por ejemplo, que íbamos a tener autoridades reelectas de por vida y que al aprobarse esta enmienda constitucional automáticamente se iban a reelegir las autoridades de manera indefinida. Estos diálogos nos permitieron dar a conocer a los ciudadanos que lo que se estaba planteando era la posibilidad de que un ciudadano o una autoridad de elección popular que lleva 2 periodos en funciones pueda postularse, pueda candidatizarse sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de restricción, como en este momento está establecido en la Constitución de la República. El día de ayer, por ejemplo, daba a conocer en mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional qué es lo que había pasado con la propuesta de reelección sin limitaciones en otros periodos, porque no es la primera vez que en nuestro país se discute el tema de la reelección. En 1994 existió una consulta popular en el cual se le preguntó al pueblo si estaba de acuerdo que exista reelección sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular, incluido presidente y diputados.
El pueblo ecuatoriano en 1994 de manera mayoritaria dijo sí, queremos reelección para todas las autoridades de elección popular. Pero el Congreso Nacional de la época tergiversó la voluntad popular y solamente estableció en la codificación de la Constitución de 1996 reelección sin limitaciones para diputados y autoridades locales, pero no para presidente de la República. Ahora dicen que hay un fraude a la Constitución, pero el fraude a la Constitución y el fraude a la voluntad popular existió con la consulta de 1994, en la que se tergiversó luego por parte del Congreso Nacional la voluntad popular. Para poder contextualizar este tema, el año 94 fue administración del arquitecto Sixto Durán Ballena, Alberto Dajic, y quien presidía el Congreso Nacional de aquella época era el Partido Social Cristiano. Ahora, pero también se discute entre legalidad y legitimidad. Algunos analistas, y el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Javier Zavala Egas, y dice, la Asamblea tiene sustento legal para realizar las enmiendas constitucionales. El tema pasa por el tema de la legitimidad. De acuerdo a datos de SEDATOS, el 86.5% de la población hubiese preferido una consulta popular para poder aprobar estas enmiendas constitucionales. Pero aquí viene el tema, el 85% de la población no ha leído la propuesta de las enmiendas. Entonces, ¿cómo articular la legalidad de la Asamblea con la participación de la ciudadanía que ni siquiera conoce lo que se está discutiendo en un tema tan trascendental como este? Bueno, en el año 2011, cuando hubo una consulta popular, sectores de oposición, los que ahora están en oposición, también estaban opuestos a que haya una consulta popular en el año 2011. Ahora sí piden consulta popular. Aquellos que antes reprimían las movilizaciones y la protesta social, ahora llamaron incluso a rodear la Asamblea Nacional. Los legisladores actuamos con total legitimidad democrática y también con la legitimidad que nos dio el pueblo ecuatoriano en las urnas en el año 2008, cuando con el 63% de apoyo popular se dio el sí por la Constitución de Montecristi, y con ello también se avalaron las vías por las cuales puede ser modificada la Constitución, entre ellas la enmienda vía parlamentaria, de tal manera que modificar la Constitución a través de la vía de enmienda fue un procedimiento avalado por el pueblo ecuatoriano en las urnas en el año 2008. No es solamente un tema legal, sino también de legitimidad otorgado por el pueblo ecuatoriano mayoritariamente en el año 2008, cuando se aprobó la Constitución de Montecristi. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, señora vicepresidenta de la Comisión? Esto es lo que aprobó la Asamblea Nacional Legislativa en el Pleno, es decir, de parte de la Asamblea ya fue la votación final, definitiva. ¿Tiene que trasladarse a la Corte Constitucional? A ver, en este momento, luego de que fue aprobada la enmienda constitucional, será enviada al registro oficial para su publicación, y luego de ello, según lo establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales, existen 30 días luego de que ha sido publicada en el registro oficial para que los ciudadanos que consideren que existieron vicios en el procedimiento puedan plantear una demanda de inconstitucionalidad. Demanda que solamente puede ser por la forma, no por el fondo. Es decir, si hubo vulneraciones en el trámite y posterior aprobación de esta enmienda constitucional. Es decir, todavía hay una instancia, pero el momento que se publique en el registro oficial, ya entra en vigencia la reforma, las modificaciones a la Constitución. Entran en vigencia ya, efectivamente, luego que se publican en el registro oficial, menos la enmienda que trata sobre la reelección, porque se estableció una disposición transitoria que fue conocida ya por el pueblo ecuatoriano, una disposición transitoria en la que la enmienda sobre la reelección entra en vigencia a partir del 24 de mayo del año 2017, es decir, cuando estén ya posesionadas las nuevas autoridades nacionales de nuestro país, tanto presidente como legisladores. Y el tema de la transitoria también ha sido un motivo de debate, no solamente político, sino también jurídico. Muchos legisladores de oposición manifiestan que esta transitoria
no podía ser incorporada porque no había sido calificada por la Corte Constitucional. Pero creo que es necesario aclarar en este espacio que el objetivo, la naturaleza, el planteamiento inicial de esta propuesta que trata sobre la reelección no varía. Lo que se hace es ajustar sus efectos en el tiempo. Es un claro efecto de modulación constitucional y se difieren los efectos jurídicos de la enmienda que trata sobre la reelección. Señora vicepresidenta de la Comisión, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.